Bien, hermanos, continuamos con nuestra serie de sermones sobre el libro del Apocalipsis, una serie que hemos titulado La victoria del Cordero. Y de hecho, hoy, siempre, pero hoy más que nunca, si cabe, este título se manifiesta con más intensidad en el sermón. Espero que así sea. Hemos dejado atrás el capítulo 13, que era el que todos estabais esperando, pero vamos a pasar a otros que tampoco están mal, tampoco están nada mal. Vamos a estar en Apocalipsis capítulo 14. Aquí estaremos a lo largo de 3 sermones, ¿de acuerdo? Veremos una interrupción de esta serie el domingo que viene con el sermón del bautismo. Continuaremos la semana siguiente y luego ya continuaremos a partir del mes de septiembre, ¿de acuerdo? Pero hoy vamos a centrarnos en Apocalipsis capítulo 14, solo los versículos del 1 al 5. Así que acompañadme en la lectura de estos versículos. Y por cierto, este capítulo 14, como sabéis, ya concluye esta cuarta sección del libro del Apocalipsis, de las 7 secciones que tiene. Vamos a leer los 5 primeros versículos. Apocalipsis capítulo 14, versículos del 1 al 5, dice así: Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Hasta aquí la palabra del Señor, y su iglesia responde: amén. Amén. Padre Dios nuestro, te rogamos que tú bendigas en esta mañana por tu Espíritu, tu santa palabra, y que hables a nuestros corazones como tu pueblo, pero que también hables a los corazones de aquellos que todavía no se cuentan entre los redimidos del Cordero. Que tú obres con el poder de tu Espíritu en todos nosotros, que obres con tu gracia soberana en la salvación de cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, yo os animo a no cerrar las Biblias. Son 5 versículos y no vamos a seguir tanto un orden consecutivo de uno al otro, sino que vamos a estar viendo el global de los 5 versículos. Vamos a estar en los 5 versículos porque de alguna forma, aunque sí que vemos una estructura dentro de ellos, pero vamos a enfocarnos en la idea general que nos está transmitiendo. Aún así expondremos, espero fielmente el mensaje de estos 5 versículos. Y como hago habitualmente, voy a beber, a ver si ya no lo hago más. Espero aguantar. Voy a decirlo negativamente. ¿Quién no ha leído El progreso del peregrino? No, que lo ponemos en evidencia. ¿Quiénes hemos leído El progreso del peregrino? Bien. Hay cuentas pendientes, ¿Todavía? Bueno, es el libro más leído en inglés, después de la Biblia. Bien. Y es un clásico muy apreciado para los cristianos desde tiempos de la Reforma hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque describe con fidelidad la vida cristiana y además retrata con fidelidad también la esperanza celestial. Todo el libro es como una especie de anhelo y de canto a nuestra esperanza última y final, en la gloria. Y a pesar de el pantano del desaliento, la feria de las vanidades, el dragón Napoleón, el castillo de la duda, a pesar de todos ellos, al final, como bien sabemos, quienes lo hemos leído, Cristiano, que es el protagonista, acaba llegando por la fe a la ciudad celestial, alcanza su meta. Bueno, hermanos,
me atrevo a afirmar en esta mañana que Apocalipsis fue escrito por las mismas razones: dar esperanza al pueblo de Dios. Y uno de los pasajes, digo uno porque no es el único, pero uno de los pasajes donde se ve esto con más claridad es este capítulo 14. Allí Juan está retomando la visión de los 144.000 redimidos que ya vimos en el capítulo 7, en medio de la tribulación, ¿recordáis? Están esos 4 vientos de la tierra retenidos por esos 4 ángeles y esos 144.000 sellados. Bien. Pero ahora, en el capítulo 14, la iglesia redimida no está ahí en la tierra siendo sellada. Está en el cielo. Está en la gloria con Cristo glorificado. Tras la guerra espiritual que hemos visto en los capítulos 12 y 13, este capítulo 14 comienza así. Fijaos, versículo 1. He aquí el Cordero estaba en pie en el monte Sión. Dice después de esto, y como ya hemos dicho muchas veces, esto no es en orden cronológico, sino es el orden de aparición de estas visiones. Evidentemente Juan no pudo tener todas las visiones a la vez, ¿de acuerdo? Lo entendemos, ¿no? Le habría explotado la cabeza. Por lo tanto, van apareciendo una detrás de la otra. Ahora, después de la visión anterior de las bestias que tuvimos, después de eso, vi al Cordero en pie sobre el monte Sión. Es lo que se nos está diciendo. Y como en el progreso del peregrino, Apocalipsis 14 asegura a los cristianos que nuestra perseverancia en la fe nos llevará a la gloria. Esto es lo que pretende decir este capítulo. Y nuestra confianza no está ni en nuestra fuerza, ni en nuestras ideas, ni en nuestras mejores intenciones. Por nosotros mismos no podemos vencer ni al dragón, ni a las bestias. Si vencemos, hermanos, es por el Cordero, que ha vencido antes. Por el Cordero victorioso. El Cordero inmolado, que está de pie a favor de nosotros, exaltado y soberano en el monte Sión celestial. El comentarista Simon Kistemaker, en su excelente comentario al Apocalipsis, dice: el Cordero está majestuosamente en pie sobre el monte Sión como el vencedor sobre todas las fuerzas anticristianas del mundo, las que hemos visto en los capítulos 12 y 13. Por tanto, sigue, los santos deben cobrar ánimo y no desesperar, porque comparten la victoria del Cordero. Y esta es la afirmación del sermón de esta mañana. Hermanos, compartimos la victoria del Cordero. Hemos sido redimidos por el Cordero y por eso podemos cantar gozosos delante del Cordero. Y esto nos lleva a ver qué es lo que nos explica este pasaje, estos 5 versículos. Y lo primero que vamos a ver, me gustaría centrarme viendo los 5 versículos en su totalidad, es la identidad de estos redimidos. En Juan 10:28 Jesús nos prometió, recordáis, que sus ovejas no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de su mano. Y esta verdad se refleja con fuerza en esta visión de los 144.000 reunidos con el Cordero en el monte Sión. Antes los hemos visto en el capítulo 7 asediados por los vientos de la gran tribulación, que simboliza esta era de la Iglesia, en la que la Iglesia sufre, la guerra del dragón, la guerra de las 2 bestias. Y desde una perspectiva humana, parece imposible que lleguen al cielo. Estas bestias son terribles, poderosísimas. El dragón tiene autoridad limitada, pero autoridad. Así que, ¿podrán llegar a la gloria? Bueno, lo que vemos ahora en el capítulo 14 es que sí, y además vemos algo muy importante. Los hemos visto en la tierra sellados y son 144.000. Ahora los vemos en los cielos y siguen siendo 144.000. Mis ovejas no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El mismo número en la tierra es el mismo número en el cielo. Los sellados por Cristo ahora tienen asegurada su recompensa y victoria celestial eternas. No hay 135.000, no hay 143.999.
hay 144.000. Claro, entendemos que es un número simbólico, como ya vimos en su día, pero nos habla de lo completo. Nadie arrebatará las ovejas de la mano de Cristo. El número con el que fueron sellados en la tierra, el número con el que fuimos sellados aquí en la tierra, es el mismo que llega a la presencia de Cristo. 144.000. Así que todos los que al inicio de nuestra vida cristiana dijimos, Jehová es mi pastor, al finalmente diremos que moraremos en la casa de Jehová por largos días. No hay duda de ello. Y al predicar esta mañana esta visión, quiero mostrar que los 144.000 representan al pueblo completo de Cristo, pasado, presente y futuro, ya en la gloria. Algunos creen que esta escena gloriosa se refiere solo a los mártires de la Iglesia. Bien, hay algunos mártires de la Iglesia que son 144.000 que están en los cielos. Hay otros que creen que son judíos étnicos, o sea, judíos raciales, que se han convertido justo antes de la venida de Cristo. Pero hermanos, como decimos tantas veces, esto se da de patadas con la coherencia interna del libro del Apocalipsis. Hermanos, tenemos razones de sobras para ver aquí, en estos 144.000, como ya vimos en el capítulo 7, a todos los creyentes. Este número combina las 12 tribus de Israel con los 12 apóstoles. 12 por 12 multiplicado por 1000, representando a esa gran multitud, la cual nadie podía contar. ¿Recordáis? Primero oí y luego vi, como vimos en el capítulo 7, este número de los sellados. Cuando lo ve con más detalle, el apóstol Juan, en el capítulo 7, describe esa gran multitud incontable. Es el mismo grupo de personas desde diferentes perspectivas. Además, las descripciones de los 144.000 en este pasaje se aplican a todo el pueblo redimido. Primero, Juan dice que llevan el nombre de él y el de su padre escrito en la frente, versículo 1. ¿Sí? En el sermón anterior vimos que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, el versículo 16 del capítulo anterior, recibieron la marca de la bestia en la frente y en la mano, que era una señal de su adhesión en pensamiento y obra a este mundo. Las únicas excepciones, los que no tenían escrito este número de la bestia, esta marca, ¿quiénes eran? El versículo 8 nos lo dice. Aquellos cuyos nombres están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Es decir, nosotros. Hermanos, esto es muy sencillo. Según Apocalipsis, es más, según la Biblia, solo hay dos tipos de personas. Los que llevan la marca de la bestia y que sirven a Satanás por medio del pecado sin arrepentimiento, la incredulidad, y los que llevan el sello de Dios. No hay más. Y estos pertenecen a Cristo por medio de la fe. Así que identificar a los 144.000 como los marcados con el sello de Dios es afirmar que representan a todos los creyentes de todas las épocas, antes de la venida del Señor y después de su primera venida en carne hasta el día de hoy. Otro comentarista, J.K. Bale, escribe: el número 144.000 denota la plenitud del verdadero pueblo de Dios en contraste con el 666. ¿Recordáis? No llega al 7, por lo tanto es un número imperfecto, incompleto. En contraste con el 666 en las frentes de los seguidores de la bestia, que indica su incapacidad para alcanzar el propósito divino para la humanidad. Y a simple vista, también lo dijimos la semana pasada, no hay una marca visible que distinga a un cristiano de uno que no lo es. Si de entrada todos tenemos un cuerpo similar, las mismas variantes fisiológicas, somos seres humanos, ¿bien? No hay una luz encima de nosotros especial que diga, mira, ahí viene un hijo de Dios por la calle. No hay una marca visible. Hermanos, Apocalipsis utiliza símbolos
para hablar de realidades espirituales. No son alegorías, no es como si, no es poesía, no, son símbolos que nos hablan de cosas reales, en sentido espiritual. En este caso, estas marcas, la de la bestia o la de Dios y el Cordero, tienen que ver con la fe y con la incredulidad. Lo estamos simplificando todo muchísimo para que se haga mucho más comprensible. Que alguien tenga el nombre de Dios en la frente significa de manera figurada, simbólica, que realmente le pertenece a Dios, que está bajo la protección de Dios, que está sirviendo a Dios. Hermanos, esto debería animarnos cada día. Cada día. Yo no sé qué problemas tienes. Permíteme la expresión, no sé qué comidas de coco tienes ahora mismo. ¿Qué ansiedades, qué agobios? No lo sé. Bueno, de algunos sí que lo sé. Pero no de todos. ¿Bien? Igual que vosotros no sabéis los míos. Pero hermanos, al creer en Jesús, sabemos que Dios nos ha marcado como suyos para siempre. Para siempre. Esto recuerda aquello que dice Isaías, ¿recordáis? En Isaías 49, donde Dios declara: he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, le dice Dios a Israel, a su esposa, a su amada, a su iglesia de aquel tiempo. Y lo mismo nos lo dice ahora. Nadie puede arrebatarnos de la mano de Dios porque estamos esculpidos, tatuados, grabados en sus manos. Y algo que está grabado, por definición, no puede caerse ni quitarse. Así que, hermanos, este pasaje al mismo tiempo realmente de lo que nos habla es de la seguridad eterna. Porque Dios ha decidido poseer y guardar a todos aquellos que Él ha escogido para que sean suyos, sin excepción. Y este sello también expresa la lealtad de quienes lo llevan. Los 144.000 son fieles a Dios, mediante la fe en Cristo, frente a los que sirven al mundo, a las bestias, como vimos. Y esta visión muestra que lo que nos define, hermanos, es nuestra postura ante Jesús. De nuevo, solo hay dos tipos de personas: aquellos que se arrepienten de sus pecados y creen en Jesucristo como Señor y Salvador, y aquellos que no se arrepienten de sus pecados y no creen en Jesucristo como Señor y Salvador. Dos tipos de personas. Y hermanos, abrazar a Cristo por la fe, ¿qué implica? Porque es un concepto muy amplio. Bueno, lo podemos decir de la siguiente manera: implica renunciar no a las cosas buenas de este mundo, que hay muchas en la gracia de Dios. Implica renunciar a toda lealtad a las cosas de este mundo. Y por supuesto, al pecado. Pero al mismo tiempo esta lealtad consigue algo. Esta lealtad asegura nuestro destino eterno con Cristo en la gloria. Rechazar a Cristo y su evangelio es permanecer esclavo del mundo. Sí, disfrutarás de placeres temporales y envenenados, pero recibirás en la segunda venida de Cristo el castigo eterno merecido, reservado para aquellos que le han rechazado. Pero hay algo más que vemos de los 144.000. Nos dice que son redimidos de entre los de la tierra. ¿Recordáis que hablamos permanentemente en Apocalipsis de los moradores de la tierra? ¿Quiénes son aquellos? Lo hemos dicho muchas veces. Aquellos que no están en Cristo. La humanidad impía. La humanidad sin arrepentimiento. La humanidad sin Dios. Aquellos que tienen marcada, valga la redundancia, la marca, el sello de la bestia, en su mano y en su frente. Y quiero decir que hablábamos de los tatuajes la semana pasada y cómo a veces los tatuajes marcan una determinada adhesión a algo, a una idea, a un artista, a una banda de rock, a un sistema político. Bueno, no te preocupes. Si estás en Cristo, esto no tiene que preocuparte, ¿de acuerdo? Lo que haya pasado en tu vida antes de Cristo,
Bueno, ahora hay muy buenos tratamientos para quitar estos tatuajes, si quieres, pero esto ya no te define como tal, ¿de acuerdo? Ya no te define como tal. Lo que te define es la marca y el tatuaje que tienes en tu corazón. Ese es el que te define. ¿El de este mundo o el de Cristo? Quisiera decir esto por si alguien se sintió interpelado el otro día pensando, madre mía, pues tengo aquí a Eddie de los Iron Maiden, madre mía, ¿qué hago yo con esto aquí? No pasa nada. El Señor es misericordioso. El Señor ha sepultado todos nuestros pecados y malas decisiones en lo profundo del mar. Bien. Ahora, de nuevo, hermanos, estos 144.000 son los redimidos de entre los de la tierra. El Cordero no está en medio de una élite espiritual perfecta. ¿Sí? No. Está en medio de aquellos que fueron redimidos de un mundo de pecado. No lo olvidemos nunca. No estamos allí por nuestros méritos. Estamos allí por gracia. El Señor nos ha rescatado. Debemos agradecer que nuestra victoria en Cristo no depende de nuestro éxito espiritual. Nuestra victoria en Cristo no depende de nuestros dones, del lugar que ocupemos en la iglesia, sino de la sangre que Cristo derramó por nuestros pecados. Todos los cristianos compartimos la gloriosa identidad de haber sido redimidos, como dice el apóstol Pedro, con la sangre preciosa de Cristo, de entre la tierra. Nosotros no éramos mejores que los que ahora están sin Cristo en el mundo. No lo olvidemos nunca. Él nos redimió por su gracia. Y Juan llama ahora a estos 144.000, fijaos qué interesante, primicias para Dios y para el Cordero. Y esto señala que algunos ya estaban en el cielo, obviamente, cuando Juan escribió Apocalipsis, pues las primicias en la Biblia, a lo largo de toda la Escritura, representan, simbolizan la primera parte de la cosecha que está por venir. ¿Sí? Esto es lo que está en los cielos. Pero también las primicias se refieren a todos los que pertenecen a Dios frente a este mundo incrédulo. Dice Santiago 1:18, ¿recordáis cómo nos llama a los cristianos? Primicias de sus criaturas, es lo que somos, aún aquí ahora en la tierra. Y Jeremías 2:3 describe a Israel como primicias de sus nuevos frutos. Eso es lo que somos, primicias para Dios. Y dado que los 144.000, como hemos visto, llevan el nombre de Dios, estas primicias son también aquellos que son preciosos para Dios, que le pertenecen y que se ofrecen para vivir para su gloria. Hermanos, todo el pueblo de Cristo, en contraste con los marcados y contaminados por la idolatría del mundo, somos todo el pueblo de Cristo. Si hoy estás aquí sin Cristo, te pregunto, ¿cómo serás contado o marcado entre este pueblo glorioso? ¿De qué manera? ¿Cómo lo harás? Yo te lo digo, arrepintiéndote de tus pecados y creyendo en el Evangelio. Juan escribió en su Evangelio que él lo había escrito ¿para qué? ¿Recordáis? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y yo te pregunto, ¿lo harás hoy si no estás en Cristo? ¿Te arrepentirás hoy de tu pecado e irás a Jesús como único Señor y Salvador? ¿O a qué día estás esperando hacerlo? ¿El día que te vaya bien a ti? Esto nos lleva a otro aspecto muy interesante de estos redimidos. Hemos visto en primer lugar su identidad. Hemos dicho que son todos los redimidos a lo largo de la historia, desde antes de la venida del Señor en la carne hasta el día de hoy, hasta el día de su venida. Muy bien, pero ¿dónde están estos redimidos? Si nos tuvieran que enviar su ubicación, ¿a dónde señalaría? Bueno, se nos ha dicho que son 144.000 y hemos visto por qué, todo lo que esto implica. Vamos a ver ahora dónde están. Juan los vio, bueno, nos lo dice el pasaje de entrada, ¿no? En el monte Sión.
junto con el Cordero, versículo 1. Así que esto es muy interesante, fijaos, mientras Satanás, como vimos en el capítulo 12, ha sido arrojado a la tierra y al mar, y desde allí convoca a las bestias para engañar a los moradores de la tierra, Jesús está en el monte Sión de Dios con sus santos reunidos. ¿Y dónde está el monte Sión? Bueno, algunos que interpretan Apocalipsis literalmente afirman que se refiere al monte Sión en la actual Jerusalén, más o menos donde estaba ubicado el templo de Jerusalén, más o menos donde ahora están el Domo de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa, y que algún día el Mesías, desde un nuevo templo reconstruido, gobernará a las naciones junto con estos 144.000 literales, bien, sobre el mundo durante 1000 años. Bien. De nuevo, la evidencia interna del Apocalipsis señala al cielo. ¿Dónde fue visto Cristo por última vez en Apocalipsis? En el capítulo 7, versículos del 9 al 14. En los cielos. En los cielos. Además, Apocalipsis 14:3 menciona a los 4 seres vivientes. ¿Dónde están los 4 seres vivientes? En los cielos. Y menciona a los ancianos, no dice los 24 ancianos, pero se infiere que son los 24 ancianos. ¿Dónde están los 24 ancianos? En los cielos. Están sirviendo delante de Dios, delante del Cordero. Así que, hermanos, yendo más allá, porque hemos dicho que este es un mensaje de consuelo y esperanza para la Iglesia que es perseguida, para la Iglesia en medio de esta guerra espiritual que dura ya 2000 años, en medio de esta gran tribulación en la que está el pueblo de Dios. Hermanos, el monte Sión es el lugar final de la historia, donde se completa y se consuma la redención y la salvación de todas las cosas, los nuevos cielos y la nueva tierra, que como dice segunda de Pedro 3:13, esperamos conforme a sus promesas, y en estos la justicia morará para siempre. Dios declaró en el Salmo 2:6, yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Esto no solo se refiere al monte del templo de Jerusalén, sino a la ciudad del fin de los tiempos, la ciudad final, donde Dios habita, donde Dios bendice y provee a su pueblo. Al contemplar la gran multitud de la iglesia de Cristo en el monte Sión, hermanos, podemos estar seguros de que nuestra victoria, valga la redundancia, es segura. Al contemplar el fin divino de nuestra salvación, porque nuestra salvación no la consumamos nosotros, sino que la consuma Dios, Juan y los primeros lectores del Apocalipsis encontraron ánimo, consuelo, paz en medio de la cruel persecución romana que experimentaban. Este era el propósito principal del libro del Apocalipsis, y esto nos invita a reflexionar, hermanos, sobre nuestros sufrimientos actuales. ¿Cómo te enfrentas a tus sufrimientos actuales? ¿Cómo te enfrentas a tu debilidad, a tus dudas, aflicciones? ¿No es verdad que que tiendes, que tendemos a mirar al futuro con ansiedad? Cuando tenemos problemas, el futuro se nos presenta negro, oscuro. Reconócelo, a lo mejor no lo dices. El Señor es bueno, Dios está en control, gloria a Dios, y luego cuando sales por la puerta... No podemos afrontar la vida así. Bueno, lo triste es que sí podemos y que muchas veces lo hacemos. Yo me incluyo. Yo soy muy cenizo, ¿a que sí? Soy muy cenizo. En lugar de partir de un futuro incierto, hermanos, tenemos que hacer una especie de inversión. Cuando estemos con pruebas, con tribulaciones, con angustias, debemos invertir el proceso. Fija la mente en tu porvenir, sí, pero ¿cómo? Mirando al pasado, mirando la victoria de la cruz en primer lugar. Eso es lo primero que tienes que ver. A la cruz del Calvario. Y desde allí,
Mira otro monte que está en el futuro, el monte Sión. Estamos en medio de dos montes, el Calvario y Sión. Estamos ahí en medio, pasando nuestras pruebas, ansiedades, tribulaciones. Y si miro al pasado, solo veo gloria y salvación. Y si miro al futuro, solo veo redención, esperanza y más gloria sobre gloria. Qué manera tan distinta de afrontar los problemas. La pregunta es si tú te ves ahí en medio de esos dos montes, el monte Calvario y el monte Sión. Es una esperanza maravillosa la que tenemos en Cristo. La que Él consiguió en el pasado para nosotros, se mantiene en el presente y aún está por venir y culminarse en el futuro, en su segunda venida. Y desde allí podemos encontrar esperanza, fe, seguridad ante las pruebas presentes y futuras. Hermanos, no podemos caer en la ansiedad por nuestra guerra espiritual contra Satanás, contra el pecado, contra las pruebas, contra este mundo caído, contra la oposición mundana. Hermanos, cuando se abre este velo, cuando se realiza este apocalipsis, esta revelación, Juan alza la vista y ve a Cristo de pie en el monte Sión. El Cordero es como un general que está en lo alto del monte, supervisando el campo de batalla, tiene una posición estratégica, Él lo ve todo, Él lo controla todo, Él lo dirige todo. Está en el lugar estratégico más alto de la historia. Ese es nuestro general, Cristo. Él contempla esta batalla que libramos aquí abajo, en la que hacemos lo que podemos. Pero Él ha vencido. Él tiene un plan. Y esto es hermosísimo. Y de nuevo, al ver a Jesús sobre el monte Sión, tenemos la seguridad de que todas las promesas de Dios se cumplirán. Que los que llevamos su nombre seremos guardados, que nuestras vidas terminarán en victoria. Como dice el himno que hemos cantado antes, el tiempo está acabando, cuando dice, el tiempo está acabando, el Cordero y los suyos en Sión se podrán ver, gloria, gloria en la tierra de nuestro Emmanuel. Y de aquí tenemos que pasar a otro rasgo que vemos de estos redimidos en estos 5 versículos. Hemos visto su identidad, hemos visto su ubicación, ahora vamos a ver el carácter. Porque estos 5 versículos también nos hablan del carácter de los redimidos. Y esto es algo maravilloso, pero ¿sabéis qué? Que es lo que más nos cuesta creer a los cristianos. Nos cuesta entender, y como no lo entendemos, o nos cuesta entenderlo, no lo vivimos. Los que llevamos el nombre de Dios no solo disfrutamos de la protección de Cristo, sino que participamos también de los atributos de Cristo, del carácter de Cristo. Estos que están ya en Sión, en esa visión de la consumación de todas las cosas, de forma completa y perfecta, tienen los atributos de Cristo. Pero nosotros ahora, por medio de la victoria de Cristo en la cruz, podemos empezar a vivir conforme al carácter de Cristo. También hoy en día, no en el futuro. Y esta visión describe el carácter de los redimidos, mostrando que lo que realmente importa, de nuevo, como hemos dicho, no son tus habilidades, ni el poder que tengas, ni el dinero que tengas, sino tu vida y carácter espiritual. Y como Cristo asegura la victoria de su pueblo, parecernos a Él no solo nos distingue del mundo, que también, sino que nos da poder en la guerra espiritual. De nuevo, tu carácter cristiano no es un acto de diferenciación, es un arma cargada. Y la primera descripción del carácter cristiano ha confundido a muchos. Fijaos, estos son los que no se contaminaron con mujeres porque son vírgenes. Anda. Erróneamente, algunos han pensado que estos 144.000 forman parte de una élite que alcanzó su posición por medio del celibato. ¿Todo el mundo entiende la palabra celibato? La abstinencia sexual completa.
Normalmente el catolicismo romano, el papismo, lo relaciona con los sacerdotes, los santos y santas y monjas, que todos ellos fueron célibes, ¿no? Luego, algunas feministas infiltradas en la Iglesia han usado este pasaje también para criticar supuestas actitudes bíblicas contra la mujer, o sea, misóginas. Y otros también lo han utilizado, ya no en el catolicismo, sino también, catolicismo romano, sino también dentro de las iglesias evangélicas, para presentar e interpretar negativamente las relaciones sexuales, para presentarlas como algo contaminante. Sí, para tener hijos, pero rapidito ya. Todas estas interpretaciones no solo son erróneas, sino que son antibíblicas. Me atrevo a decir que son heréticas. Hermanos, vamos a comenzar por lo último. Hermanos, la Biblia enseña que la intimidad sexual entre marido y mujer es un regalo de Dios. ¿Y está diseñado para qué? Para fortalecer, más si cabe, nuestra unidad matrimonial. Así que la pureza sexual bíblica implica tanto la abstinencia, sí, fuera del matrimonio, ¿sí? Si eres soltero, soltera, o has hecho un voto de castidad por el resto de tu vida, excelente, es una decisión personal, ¿bien? Pero de nuevo, la pureza sexual bíblica implica tanto la abstinencia si no estás casado, como la fidelidad dentro del matrimonio. No la abstinencia a toda costa. No. Eso es una deformación. Hebreos 13:4 dice: honroso sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Hermanos, no es el sexo, sino el adulterio lo que contamina el lecho conyugal. Y aunque Pablo valoraba su soltería, como hemos dicho, para servir mucho más plenamente al Señor, muchos apóstoles, como el apóstol Pedro, viajaban con sus esposas. ¿Sabíais esto? En las cartas a los Corintios, ahí se nos explica. Pablo además usa el matrimonio y en un sentido la unión sexual como símbolo de la unión entre Cristo con la Iglesia. Y afirma que las relaciones sexuales son esenciales para la fidelidad conyugal. Vamos, el no utilizarlas como un arma de control del otro. Habla de algo que nos debemos mutuamente el esposo y la esposa. Y respecto a la mujer, ¿es la Biblia misógina? Bueno, la Biblia la presenta a la mujer desde una perspectiva siempre positiva. Claro que hay mujeres presentadas negativamente, pero ¿acaso no hay hombres que se presentan negativamente? Yo creo que más que mujeres, a lo largo de la Escritura. La Biblia siempre destaca el papel de la mujer en los planes de Dios para su reino. En primer lugar, ya sea como la obra culminante y última de la creación, con Eva. Sois la guinda del pastel. Presenta a las mujeres como madres, esposas, profetisas, diaconisas, administradoras, maestras, evangelistas, reinas, antepasadas del Mesías e incluso la madre del mismísimo Dios encarnado. Todas mujeres. Y aquí en Apocalipsis, por cierto, a la iglesia se la describe como ¿qué? Como una novia adornada para su marido. En el capítulo 12 hemos hablado de la iglesia como la mujer. Así que cada uno valore si la Biblia es misógina o presenta una imagen negativa de la mujer, como si fuese algo contaminante. Y finalmente, ¿cómo entendemos entonces que los 144.000 son vírgenes? ¿Es que son célibes? No. La clave, como habitualmente hacemos en Apocalipsis, y esto para aquellos que interpretan Apocalipsis literalmente, ellos deben de entenderlo también así entonces, ¿no? Deben de entender que la mujer tiene la capacidad de contaminarnos. Eso es un problema interpretativo serio, muy serio. Entonces, ¿es simbólico o es literal? ¿Es literal o es simbólico? Hermanos, ya sabemos que Apocalipsis es un libro que utiliza símbolos e imágenes para hablar de realidades
mayormente espirituales. Y esta es otra imagen. Dice Philip Hughes, esta imagen de la mujer, o de la virginidad, más bien dicho, de la virginidad de estos redimidos, afirma la pureza de la que se habla es la fidelidad espiritual. Leon Morris añade, significa que estas personas se mantuvieron libres de toda relación con el sistema pagano mundial y vivieron según su compromiso con Cristo. Y es verdad, la pureza sexual está íntimamente ligada a la pureza moral y ética. No descubrimos nada. Los apóstoles, hermanos, en este caso Juan, el mundo del Apocalipsis, el mundo grecorromano estaba marcado por una altísima inmoralidad y depravación. Os sorprenderíais, nos sorprenderíamos, es peor que hoy en día, pero muchísimo peor, más degenerado y degradado que hoy. Por eso hacían tanto hincapié los apóstoles en la necesidad de arrepentimiento genuino usando los pecados sexuales, porque estaban a la orden del día, formaban parte de las costumbres y prácticas cotidianas de la gente, incluso de la propia religión. Era habitual acostarse con prostitutos y prostitutas que eran sacerdotes y sacerdotisas de los templos. Un hombre estaba casado pero podía tener hijos con infinidad de mujeres. La homosexualidad estaba a la orden del día. Por eso se hace tanto hincapié en estos pecados en aquel tiempo, porque eran pecados muy evidentes, eran los pecados del momento. Hoy en día tenemos un catálogo mucho más amplio, aunque a algunos les cueste entenderlo y solo vean pecado en lo sexual o en la depravación sexual. Hay otros muchos igual de graves o peores. En aquel tiempo la depravación y decadencia moral expresada por medio de la sexualidad desordenada estaba a la orden del día. Aquí la tenían. Por eso se hace tanto hincapié. Y los apóstoles son tan descriptivos en cuanto al adulterio, la homosexualidad, la prostitución, la fornicación. Pero Pablo, es muy interesante, con ánimo enseña a los cristianos que la inmoral Corinto, pensando en Corinto, una de las ciudades más... De hecho, cuando alguien llegaba a depravarse, se utilizaba una palabra específica para referirse a esa persona. Se llamaba que estaba corintizando. Corintizar era pervertir sexualmente a alguien. ¿Os imagináis lo que era vivir en Corinto? En aquella Corinto. Pero allí Pablo les dice que ellos podían recuperar la virginidad. ¿Es posible recuperar la virginidad? Y esto erais algunos, pero fuisteis lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús. Y lo mismo vale para nosotros, la verdadera virginidad es la espiritual, hermanos. Esa es la única que importa y que cuenta para Dios. Además, la pureza moral tiene un impacto en la batalla espiritual que libramos. El simbolismo de la pureza sexual, por así decirlo, probablemente alude a la preparación para la batalla de Israel. ¿Recordáis qué hacían los soldados antes de la batalla? Se abstenían sexualmente. Se iban de sus hogares y estaban tiempo sin cohabitar con sus esposas antes de la batalla. ¿Por qué? Esto era un símbolo que tenía que grabarse fielmente en la mentalidad de aquellos hombres, de aquellos soldados que iban a combatir. Simbolizaba que tenían que ser leales al Dios de los ejércitos. Que todo su ser, todo lo que ellos eran, toda su pasión, toda su fortaleza e intensidad, debía dedicarse con fidelidad al Dios que les guiaba en la batalla. Hermanos, lo mismo ocurre con la Iglesia, que está compuesta de solteros, de casados, hombres, mujeres. Somos un ejército fiel a Cristo, que mantenemos fidelidad exclusiva a nuestro general, que es Cristo. Más adelante, Apocalipsis hablará de la ramera, Babilonia, la gran ciudad, que ha hecho beber a todas las naciones del vino de su fornicación. Por eso, la pureza espiritual y moral de los 144.000
contrasta con la corrupción de quienes han adulterado espiritualmente con el sistema idólatra de este mundo, con esta gran ramera. Pero además de ser puros, se nos dice que estos 144.000 son obedientes. Estos son los que siguen, versículo 4, estos son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Hermanos, donde Cristo nos llame, tenemos que ir. Lo que Él mande, debemos hacerlo. Su camino es el nuestro, que aunque parezca estrecho, conduce a la vida. Ya sabemos a dónde conduce el ancho. Y seguir a Cristo implica creer sus enseñanzas, someterse a sus mandamientos y proclamar su evangelio con nuestra vida y con nuestras palabras. Y así como Cristo se sacrificó por nosotros, nosotros nos ofrecemos como sacrificios vivos para Él. Yo no sé si te planteas así tu vida. Por eso se dice que los 144.000 son primicias. ¿Qué es lo que se ofrecía en el altar? Los primeros frutos, los primogénitos, las primicias. Y al contemplar al Cordero exaltado en este monte Sión, recordamos que seguir a Jesús conduce a la salvación y a la gloria. Y por último, la visión de Juan señala la veracidad en el habla como sello distintivo. Fijaos, dice que en su boca no se halló mentira. En el primer siglo, además de la pureza moral, la verdad era la marca más clara de los seguidores de Cristo frente a un mundo pagano, una religión falsa, basada en premisas falsas, en una pretendida paz romana que era falsa, porque fue el imperio más sanguinario que ha existido sobre la tierra. El noveno mandamiento nos habla a qué, hablar con verdad, a no dar falso testimonio. Y en Apocalipsis 21:8 se nos dice que todos los mentirosos serán condenados, serán arrojados ¿dónde? Al lago de fuego, junto con los cobardes. Hermanos, la salvación brota de la verdad de la palabra de Dios y da lugar a vidas verdaderas. ¿Has creído en la verdad de la palabra? Muchas personas quieren ir a una iglesia de sana doctrina, donde se predique la verdad. ¿Pero vives esa verdad? ¿De qué te sirve que se predique desde aquí la sana doctrina si no vives esa verdad? Si tu vida es una farsa. Estás poniendo maquillaje aquí y allá, te pones desodorante para tapar tus olores, pero no te has lavado. ¿De qué sirve? Los cristianos, hermanos, rechazamos la idolatría y defendemos la verdad del Evangelio, a diferencia del mundo que, como dice la carta a los romanos, ha cambiado la verdad de Dios por la mentira. Eso es lo que hace este mundo. ¿Te puedes fiar de este mundo? Que cada uno juzgue. Y esto no se trata solo de sinceridad. Es que yo soy muy sincero. Qué mal te queda este traje. Tú eres un impertinente. Eso no es sinceridad, eso es una falta de respeto. A lo mejor es verdad que le queda fatal, pero ¿por qué se lo tienes que decir? Déjalo. Hermanos, hablamos de honestidad profunda en el corazón. Especialmente cuando nos enfrentamos a la presión de la bestia, cuando nos enfrentamos a la presión del falso profeta, que quieren comprometer nuestra fe. ¿Qué es lo que quieren hacer? Juan concluye que por este carácter semejante a Cristo, por medio de ser verdaderos, de ser íntegros en definitiva, la Iglesia es sin mancha. ¿Qué quiere decir esto? Irreprochable, irreprensible. ¿Algún día lo será? En la gloria, cuando el Señor venga. Pero ahora debemos de luchar por ser igual de irreprochables y de irreprensibles. Dice Pablo que Dios está preparando, que Cristo está preparando a su esposa, a la Iglesia, como una novia para presentársela a sí mismo sin mancha. Eso es lo que ocurrirá en el día final y para toda la eternidad. Ahora debemos de seguir lavándonos y emblanqueciendo nuestras ropas en la sangre del Cordero, día tras día, de forma constante. Hermanos, no es que nuestro carácter merezca la salvación.
Tu carácter no merece la salvación, sino que la gracia de Dios nos capacita para servir a Dios como sacrificios vivos, santos, aceptables a Dios, llenos de gratitud y de alabanza. Eso lo obra Dios. Ahora, este resumen del carácter cristiano, pureza, obediencia, verdad, debe impulsarnos a vivir de una manera distinta como vivimos, hermanos. Somos fieles testigos de Cristo. Solo Jesús es irreprensible. Solo Jesús no tiene pecado alguno. Pero nosotros, como pecadores redimidos por su gracia, estamos llamados a presentar nuestra vida sin mancha. Una vida marcada y caracterizada por la integridad. Integridad espiritual, poder espiritual, valentía espiritual. El teólogo Douglas Kelly señala que estas virtudes cristianas no son armas de destrucción masiva según el mundo, sino que son armas de resurrección masiva. En última instancia afirma, estas cualidades espirituales que Cristo produce en su pueblo, mientras Él permanece sobre el monte Sión dirigiendo a su ejército, vencerán toda violencia y maldad de este sistema satánico del mundo. Y por último, ¿qué hacen los redimidos? ¿Cuál es la actividad? Bueno, la visión de Juan nos ha revelado la identidad, la ubicación, el carácter de la Iglesia redimida por Cristo. Finalmente el foco se traslada a su actividad, la adoración. Fijaos, cantaban un cántico nuevo delante del trono. Y añade, oí una voz en medio de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, como la voz de muchas aguas y como la voz de un gran trueno. Esta poderosa imagen, hermanos, se refiere a la alabanza de los redimidos. Y fijaos, dice algo muy interesante, nadie podía aprender el cántico sino los 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Yo creo que todos disfrutamos de cantar juntos en la iglesia, ¿no? Algunos lo hacen con más pasión, otros con menos, otros con más idea, otros con menos idea. Hacemos lo que podemos, buenamente, ¿no? Lo intentamos. Y es hermoso cantar juntos en la iglesia, o en una reunión cristiana, o en una conferencia cristiana, donde es espectacular reunir a 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 cristianos cantando sublime gracia, maravilloso. Sin embargo, hermanos, por más que os hayáis alucinado alguna vez escuchando a una multitud de cristianos cantar un himno, todo esto palidece en comparación con lo que nos está describiendo aquí el apóstol Juan. Este canto celestial superará cualquier experiencia terrenal que hayamos tenido. Resonará, como dice aquí, como el estruendo de una cascada, como de un mar embravecido, con muchas aguas, como un gran trueno. ¿Por qué? ¿Quién lo entona? Los 144.000. ¿Y qué son estos 144.000? Una gran multitud que nadie podía contar de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Esta es la descripción de los 144.000 que hace Apocalipsis 7:9 y que los describe vestidos de blanco en la presencia del trono de Dios y del Cordero. Pero este cántico, lo importante no es tanto el tono majestuoso que tiene que ser alucinante, ¿no? ¿Os imagináis el apóstol Juan escuchándolo? Lo que importa es la pasión, la intención con la que lo cantan. Juan lo describe como el sonido de arpistas que tañen sus arpas. Esto es una imagen en la escritura de armonía, de belleza, de orden. Es una visión artística de lo que se está cantando. William Hendrickson comenta que aunque será un canto sublime y continuo, será a la vez el canto más dulce, tierno y hermoso que jamás hayamos oído. En un sermón sobre este pasaje, Jonathan Edwards ofrecía varias razones por las que los santos en el cielo glorifican a Dios con tanto fervor. Primero, Jonathan Edwards dice que cantan con este fervor porque ven a Dios tal como es, en toda su gloria. Segundo, en el cielo dice que los redimidos serán perfectos en humildad. Una persona orgullosa asume todo elogio para sí misma, pero ellos no tienen ningún elogio para sí mismos, todo lo dedican a Dios. Y tercero, dice que nuestro amor a Dios y a Cristo será perfecto. Así que el cántico
será motivado hasta la máxima altura y perfección por el amor que le tenemos a Dios. Y estas razones que da Edwards para la alabanza celestial nos sirven también como guía, como veíamos en esta mañana, para nuestra adoración terrenal. ¿Cómo cantas? ¿Cómo cantamos? Te podrías grabar un día. Hermanos, nos decía una vez Sujel Michelén que él tenía la teología del cantar. ¿Y cuál es? ¿Y cuál es? ¡Cantar así! No, no tiene gracia. Él grita. Dice, yo canto muy mal, pero grito mucho, porque es lo que se me da bien cuando canto, ¿no? Pues es lo mismo. Cantar con todo nuestro ser, con todo lo que somos, no para hacer el ridículo ni llamar la atención sobre nosotros. Cantemos con pasión. Hemos dicho esta mañana que esto es un anticipo de esta imagen de Apocalipsis capítulo 14, versículos del 1 al 5. Estos son nuestros cultos de adoración, un entrenamiento, un pequeño vislumbre de esta imagen de Apocalipsis capítulo 14, versículos del 1 al 5. ¿Cómo cantamos? ¿Cómo adoramos? ¿Con qué disposición venimos? ¿Cómo escuchamos la palabra? ¿Cómo contemplamos a Cristo y le alabamos? ¿Cómo? ¿Cómo nos gozamos por nuestra redención? ¿Cómo? Que cada uno se analice. Y el próximo domingo ya sabéis. Hoy mismo, con intensidad, cantaremos el himno que está por venir, por fe. Dice además que cantan un cántico nuevo. Os ha extrañado esto del cántico nuevo, pero aparece en otros lugares de las Escrituras, delante del trono, delante de los 4 seres vivientes y los ancianos. Hermanos, la adoración está dirigida a Dios y a Cristo, que reina en medio de esta asamblea gloriosa. Y es un cántico nuevo porque se canta, no porque se cante un mensaje distinto cada vez, o no porque sea un evangelio distinto, o una alabanza distinta. No. No hay nada distinto a lo que ya se ha revelado en las Escrituras. Lo que ocurre, hermanos, es que esta es la obra de la redención ya completada. Nosotros cantamos desde una perspectiva no consumada, pero ahí estaremos cantando ante la consumación de todo. Será muy distinto a lo que estamos viviendo ahora, a las miserias y penurias por las que a veces ni venimos a la iglesia, o si venimos no venimos con la debida actitud, ni con el debido enfoque, ni con la debida alabanza, ni con la debida glorificación a Cristo. Allí todo estará consumado. Mira, yo estoy haciendo nuevas todas las cosas. Y el nuestro será también un cántico nuevo, un cántico exaltado, en el que adoraremos y alabaremos al Cordero que nos ha redimido definitivamente, en alma y en cuerpo, con su sangre, y nos ha hecho un reino de sacerdotes para Dios. Y porque este cántico es exclusivo para los redimidos de Cristo, nadie puede aprenderlo, sino los 144.000 que han sido redimidos de entre la tierra, porque hemos sido sellados con su Espíritu. Y en la Biblia, siempre que se canta un cántico nuevo, en el Antiguo Testamento, es en respuesta a una nueva manifestación de la salvación de Dios. Nos enfrentamos a un destino eterno glorioso que no nos podemos ni imaginar, hermanos. Y esto nos lleva incluso hoy a reflexionar. Muchos cantan canciones con un profundo contenido teológico en las Navidades, pero no entienden nada de lo que cantan. Tú le preguntas a la gente lo que está cantando en los villancicos navideños y les dices, oye, pero ¿tú has meditado por un momento lo que estás cantando? Ah, no. Yo estoy aquí con mi zambomba y mi carraca, cantando y pasándomelo pipa y comiendo turrón. No, hermanos. Esto es terrorífico. No. Solo quienes han sido quebrantados de corazón por la convicción de pecado, solo aquellos que han experimentado el perdón de pecados en Cristo, todos aquellos que se saben y se sienten redimidos por Cristo,
todos aquellos que siguen luchando, sufriendo los ataques del dragón, la bestia, el falso profeta, podemos levantar nuestro corazón con gozo verdadero y contemplar por medio de lo que cantamos y por medio de cómo adoramos a Cristo. Para concluir, al meditar en esta visión del Cordero entronizado en Sión, hemos visto la identidad, la ubicación, el carácter y la actividad de los redimidos. Y esto nos lleva a un pasaje que ha leído antes nuestro hermano Gonzalo en la lectura. En 2 de las Crónicas 20. No sé si habéis estado atentos al pasaje, tenía su particularidad. Pero era una situación desesperada para el pueblo de Dios. El rey Josafat, ante la amenaza inminente de un enemigo poderoso, ora a Dios. Está en una situación terrible como la que experimentaban los cristianos bajo el yugo del Imperio Romano, como la que podemos estar experimentando nosotros bajo este sistema opresivo, o muchos hermanos hoy en día en lugares en los que se persigue hasta la muerte al cristianismo. Y la respuesta de Dios a Josafat fue clara: no temas, no temas, debes de marchar en la batalla con fe. Y lo hicieron, pero lo hicieron encabezados por los levitas. ¿Y qué hacían los levitas? Cantaban. Y mandaban cantar a todo el pueblo. Dad gracias a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y mientras cantaban y alababan, sin tener que pelear, Dios confundió a los hombres de Amón y de Moab en el monte Seir, y ellos mismos se aniquilaron. No estoy diciendo que cuando tengamos un problema nos tengamos que poner a cantar. No es el viejo refrán de que quien canta su mal espanta. ¿Bien? No estoy diciendo esto. No estoy diciendo que la solución a la oposición espiritual tenga que ser que nos pongamos a cantar, sino que pongamos la mirada fija con fe en la gloria del Salvador. Esto es lo que renueva nuestras almas. Cuando contemplamos al Cordero en el monte Sión, no con los ojos de la carne, sino con los de la fe, recibimos poder, consuelo, esperanza y convicción para seguir firmes. Así pues, hermanos, terminando, no temamos proclamar la palabra de Dios con valor. No subestimemos el poder de la oración. No permitamos que nuestra adoración sea moldeada por el mundo. El Cordero ha vencido y ya reina. Y mientras seguimos cantando y alabándole en medio de las pruebas, ya estamos empezando a gustar la victoria venidera y definitiva que nos aguarda, que algún día celebraremos con plenitud en las bodas del Cordero, en los nuevos cielos y la nueva tierra. Y allí sí, todos juntos, cantaremos el cántico nuevo delante del trono del monte Sión. Amén. Amén. Oremos. Padre Dios nuestro, te damos gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos por tu misericordia. Pon en nosotros el anhelo de cantarte, no solo con nuestros labios, sino con nuestro entendimiento, con nuestro corazón, maravillándonos por las obras preciosas que tú has hecho, haces y harás en la nueva creación que ya ha empezado y que algún día consumarás. Allí te cantaremos ese cántico nuevo por toda la eternidad, que se reflejará en nuestras vidas, en nuestra adoración, en nuestro ser, en nuestra salvación. Te damos gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos por tu gracia. Y, Señor, mostramos gratitud por ser aquellos que podemos aprender el cántico nuevo de los redimidos del Cordero. Jesucristo, en su nombre te lo pedimos. Amén.